Vamos a darle un aplauso al doctor Mainero por su excelente presentación. Y bastantes puntos que objetar también, ¿por qué no? Pero vamos a continuar porque hay mucha información. De hecho, a mí me gustaría regresar un poquito sobre esta diapositiva para destacar que hay algunos factores que sin duda han ido cambiando la forma de ver el tratamiento en el cáncer de mama, de conceptualizar la enfermedad. Los inmunofenotipos nos vinieron a cambiar la historia de cómo agrupábamos a los pacientes con cáncer de mama y, sin embargo, los inmunofenotipos todavía no nos han permitido tomar la decisión terapéutica, pero sí nos pueden ayudar a disminuir quizá nuestra decisión o nuestra creencia de que un triple negativo que fue sometido a una cirugía conservadora por etapa temprana, la adyuvancia quizá le sea útil. Nosotros continuamos dándole tratamiento adyuvante a todos los pacientes independientemente de su inmunofenotipo, pero cuando lo trasladamos a enfermedad metastásica, donde los triple negativo poco se benefician de quimioterapia, poco podemos detenerlo. Los luminal A, que sobreexpresan receptores hormonales al 100%, también son tumores que difícilmente van a responder a quimioterapia. Y entonces la pregunta aquí sería, ¿estos inmunofenotipos son estos los indicados para darle tratamiento adyuvante? Creo que todavía estamos muy cortos en cuanto a la información, sin embargo, todavía tenemos que tomar en cuenta los aspectos histológicos, dado que los estudios que tenemos en quimioterapia adyuvante, en quimioterapia en enfermedad temprana, son estos los que nos rigen para la toma de decisiones. Se hablaba de un tumor de 9 milímetros con receptores prácticamente negativos y con sobreexpresión de HER2. Bueno, esos pacientes son los que más se benefician del tratamiento adyuvante con trastuzumab y con quimioterapia. Esos pacientes no van a responder a hormonoterapia. Y entonces irnos cortos con el tratamiento en esta paciente joven de 45 años, me parece que es difícil. Lo otro también es de que un tumor de 0.5 a 1 centímetro es una decisión de darle tratamiento adyuvante con trastuzumab, es una decisión difícil dado que los estudios prospectivos evalúan y solo han encontrado beneficio en aquellos tumores que miden más de 1 centímetro. Sin embargo, las guías internacionales nos marcan que pacientes que tienen un tumor de medio centímetro a menos de 1 centímetro son pacientes que se pueden beneficiar del tratamiento anti-HER2. Y entonces aquí la pregunta ¿es suficiente los análisis retrospectivos para la toma de decisión con trastuzumab adyuvante? No es cualquier cosa, el medicamento tiene un alto costo. Me parece que nos quedamos cortos, sin embargo, todos estos factores nos van a ayudar a decidir cuál es el escenario de la paciente. Es muy importante y por eso me quise regresar, porque aunque estas firmas genéticas nos han venido a dar información respecto al pronóstico que le puede dar al paciente, es indudable reconocer que las guías internacionales, las guías del NCCN, marcan que la firma genética Oncotype es la única firma que nos ayuda a predecir. Es una herramienta predictiva y pronóstica, y es la única herramienta que nos puede ayudar a decidir si la paciente va a recibir quimioterapia adyuvante. Mamaprim no es una herramienta predictiva de respuesta a la quimioterapia, solamente es pronóstica, y eso habría que remarcarlo. Y sí, existen otros índices pronósticos que ya nos hablan de qué tumor no va a responder a antraciclinas o taxanos. Entonces,
Creo que toda esta información al final nos va a permitir individualizar los casos. KI 67, que es un índice pronóstico de proliferación muy importante y que los cortes hablan de que aquellas pacientes que tienen un índice pronóstico, un KI 67, perdón, de más del 14%, es una paciente que quizá debamos de considerarla para quimioterapia adyuvante, como es el caso que se presentó que tenía 15%. Me parece que en ese caso la paciente, por la edad, por los receptores negativos, por el HER2 positivo, es una paciente candidata a tratamiento completo. Sin embargo, aclaro, el análisis de tumores menores de 1 centímetro es retrospectivo, no es prospectivo. Y también me gustaría comentar esta otra diapositiva en la cual, si bien es cierto que Adjuvant Online no nos ayuda a tomar una decisión al 100%, es muy importante utilizarla. En México creo que no se utiliza demasiado. En Estados Unidos, alguna vez tuve la oportunidad de estar en el MD Anderson, ahí sí se ocupa en todas las pacientes que son candidatas a adyuvancia en terapia en etapa temprana. Es una herramienta que se utiliza y está en el bolsillo de todos los oncólogos médicos, y el resultado se discute con las pacientes. Este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, los receptores hormonales aquí fueron negativos, el tumor era de 2 a 3 centímetros, si veo bien, y ganglios de 1 a 3, nos hablan de que el impacto de la quimioterapia adyuvante es mucho mayor, que si no le damos quimioterapia, tiene receptores negativos. Realmente la hormonoterapia no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna razón de ser en estos casos, y esta herramienta, nos permite decidir que esa paciente es una candidata ideal. Decía una de las preguntas, ¿en una paciente con un ganglio positivo se trata igual o no se trata igual? Creo que esta es una herramienta que nos permite decidir que esa paciente, independientemente de si es un ganglio o un positivo o no, hay que darle quimioterapia. Darle antraciclinas, darle taxanos, bueno, eso lo vamos a discutir más adelante, pero sí, efectivamente tiene limitaciones esta herramienta. Sin embargo, continúa siendo la única herramienta válida y basándose en estudios prospectivos que nos permiten evaluar riesgos de recaída. Y este es otro ejemplo, como es un tumor grado 2, un tumor puede englobarse la paciente en un tumor de 1 a 2 centímetros con receptores positivos, y vean ustedes cómo el tratamiento hormonal le va a dar un incremento o un beneficio del 13% en la reducción de recaída, y cómo el tratamiento hormonal aquí disminuye en un 7%. Más sin embargo, yo voy a reflexionar en este sentido. Las pacientes con receptores hormonales les damos 5 años de terapia hormonal y el impacto en la sobrevida global es menos del 5%. Entonces, veamos cómo tomamos esta información, porque creo que es muy importante esta herramienta para decidir si la paciente recibe quimioterapia adyuvante o no. El segundo caso que se va a presentar es una mujer de 33 años. Ella llegó al Hospital de la Raza con un diagnóstico en el 2011 de CA de mama, con el antecedente de CA de mama en el 2011, mama izquierda, etapa 2B. Fue manejada en medio privado con cirugía conservadora, disección radical de axila, y el reporte de patología fue un carcinoma ductal infiltrante con un tumor de 2.2 centímetros, grado 2, ganglio centinela positivo, y la inmunohistoquímica reportó receptores hormonales negativos y HER2 positivo. Se trató con adyuvancia 4 ciclos de FAC seguido de docetaxel, más radioterapia, más un año de trastuzumab, concluyendo en enero del 2013, y después se dio vigilancia. Aquí mi primera pregunta sería, si el presente caso fuese una etapa 3, ¿qué esquema de tratamiento médico neoadyuvante utilizaría? A, antraciclina seguido de taxanos,
B, taxanos seguido de antraciclinas, C, antraciclinas seguido de taxanos más trastuzumab, y D, taxanos seguido de antraciclinas con trastuzumab continuo. No sé si puedan responder, por favor, a esta pregunta. Antraciclina seguido de taxanos más trastuzumab. Esto es muy interesante porque en Estados Unidos la tendencia es a tratarlos primero con taxanos semanal y después antraciclinas. Hay un estudio donde ellos demuestran que el dar paclitaxel semanal previo a las antraciclinas mejora las tasas de respuesta completa patológica. De hecho, la tendencia así es en Estados Unidos, sin embargo, a nivel mundial, es primero dar las antraciclinas, posteriormente los taxanos, y el agregar el trastuzumab a las antraciclinas, incluso las guías NCCN lo marcan como un incremento en el riesgo de cardiotoxicidad. Sin embargo, esta pregunta todavía no está del todo respondida. ¿Por qué? Porque los protocolos actuales manejan trastuzumab con antraciclinas asociado, y me gustó mostrarles el siguiente estudio. Esta es otra pregunta que quiero hacer. Es que, si podemos pasar a la siguiente pregunta, por favor. En neoadyuvancia para HER2, ¿qué esquema preferiría? 1. Quimioterapia secuencial sola para la neoadyuvancia. Quimioterapia secuencial sola. 2. Quimioterapia más trastuzumab. 3. Quimioterapia más doble bloqueo anti-HER2. 4. Doble bloqueo anti-HER2 sin quimioterapia. Y 5, todas las anteriores. Si pueden responder, por favor. Quimioterapia más trastuzumab, 61%, y quimioterapia doble bloqueo, 28%. En realidad, todas las anteriores, sí, yo creo que la mejor respuesta es la de todas las anteriores, dependiendo de las necesidades, de los recursos que se tengan. Más sin embargo, la terapia con doble bloqueo es la tendencia, es lo que ha mostrado mejores resultados, lo vamos a ver. Este es un estudio bastante interesante porque lo que hicieron en este grupo fue tratar primero a las pacientes con antraciclinas 4 ciclos, tratamiento neoadyuvante, y posteriormente paclitaxel semanal asociado a trastuzumab, versus paclitaxel semanal con trastuzumab seguido de 4 ciclos de antraciclinas con trastuzumab semanal. Muy interesante, el criterio de inclusión en estas pacientes eran tumores que midieran más de 2 centímetros. Y los resultados en cuanto a respuestas patológicas se demostró que era la misma, no había diferencias estadísticas en cuanto a recibir la secuencia antraciclinas seguido de taxanos o viceversa. Y las respuestas en mama y en axila también no mostraron diferencias estadísticamente significativas. La cardiotoxicidad tampoco se vio incrementada asociando trastuzumab con antraciclinas. Esto es un concepto que debemos de ir cambiando porque creo que en un inicio se incrementó, se exacerbó la idea de la cardiotoxicidad de trastuzumab con antraciclinas y todavía es una pregunta que no se responde. Respecto a las cirugías que se lograron, mastectomías o lumpectomías, fue exactamente lo mismo en los dos brazos. En cuanto al manejo axilar, también fue el mismo en ambos estudios. Y estos son los estudios más recientes que se han reportado respecto a la terapia neoadyuvante con terapia anti-HER2, el NeoSphere, el NeoAlto y el Charlot. Son los 3 principales estudios que asocian taxanos con trastuzumab y pertuzumab. En este estudio, lo que es importante destacar es que se dio el doble bloqueo anti-HER asociado a docetaxel con un porcentaje de respuestas completas de 45.8, que fue el más alto, lo que indicaría que este sería el esquema ideal a seguir en este estudio, seguido de FEC
y trastuzumab adyuvante para completar el año. En el estudio NeoAlto, en este estudio es interesante también porque se asoció trastuzumab con lapatinib, también doble bloqueo anti-HER2 asociado a paclitaxel, y vean ustedes cómo la tasa de respuesta fue del 51, mucho más, un poco más alto que docetaxel con doble bloqueo pertuzumab y trastuzumab con lapatinib en este estudio, y en este otro el porcentaje fue más alto en pacientes que recibieron trastuzumab más lapatinib continuo asociado a paclitaxel seguido de antraciclinas. Y como podrán ustedes observar, el asociar terapia anti-HER2 con antraciclinas está todavía en estudio, aquí con 46.7% de respuestas completas, lo que duplica el porcentaje de respuestas completas con quimioterapia estándar. Entonces, las guías irán hacia allá, hacia la asociación de trastuzumab de tipo neoadyuvante y doble terapia anti-HER2 en el terreno neoadyuvante. Y estos son los estudios donde también se asocia el doble bloqueo. Vean ustedes cómo en este brazo, en el estudio Trifena, en el cual ellos descartan la antraciclina como tratamiento neoadyuvante, se les da docetaxel carboplatino asociado a pertuzumab y trastuzumab con un 66.2%, una respuesta nunca antes vista. En este doble bloqueo, un pequeño estudio, muy pequeño, con este número de pacientes, en donde solamente dan doble bloqueo anti-HER2 sin quimioterapia neoadyuvante, con respuestas muy similares a la quimioterapia que actualmente utilizamos en muchos centros de carácter neoadyuvante. Antraciclina seguido de taxanos es muy semejante al resultado obtenido en el doble bloqueo, mas sin embargo la muestra es muy pequeña. En este otro estudio, en donde también es de destacar que la asociación de trastuzumab con lapatinib de uso continuo o concurrente con antraciclinas y paclitaxel logró una tasa de respuesta del 74%, y en este último estudio también con un 60% de asociación con trastuzumab y lapatinib con antraciclinas y taxanos. La pregunta, ¿no debemos asociar terapia anti-HER2 con antraciclinas? Creo que todos estos estudios han demostrado que la cardiotoxicidad no se ve incrementada, que sí, la tasa de respuestas completas es grandemente ampliada con este doble bloqueo y asociado a antraciclinas y taxanos. Me parece que hacia allá vamos. Esa es la tendencia a mejorar las tasas de respuesta. Sin embargo, todos estos estudios no se traducen en un impacto en la sobrevida, hay que aclarar eso. Todavía no tenemos información sobre que si lograr una tasa de respuesta completa va a impactar en la sobrevida global. Se modificó la diapositiva, pero este es un metaanálisis recientemente publicado en donde nos hablan precisamente de los 5 principales estudios que han abordado el uso de trastuzumab adyuvante, todos ellos. Hablan precisamente de la indicación de trastuzumab adyuvante en tumores mayores de 1 centímetro, en el cual se tiene un seguimiento, vean ustedes, en promedio de 8 años, y todos estos estudios han usado trastuzumab adyuvante. Vean cómo la recurrencia, el índice de recurrencia se ve mejorado cuando se utilizan trastuzumab en un 6%, y el índice también de reducción en la muerte también es de 2.1 cuando se utilizó trastuzumab adyuvante. Lo destacable aquí es que cuando la enfermedad tiene receptores hormonales positivos, logramos estos porcentajes de recurrencia 6.7 y de muerte de 2.1, pero cuando la enfermedad tiene receptores hormonales negativos, el beneficio es mucho mayor. El índice de recurrencia se ve disminuido en 9.4 cuando damos trastuzumab, y el de muerte 8.8 con receptores negativos. Esto nos habla de que el metaanálisis de trastuzumab adyuvante es mucho más benéfico cuando se da en pacientes con receptores hormonales negativos. Este es un estudio que se publicó este año en ASCO y que también
nos habla de la asociación de trastuzumab con lapatinib. Bueno, es una lástima que se haya modificado la diapositiva, pero no me gusta cómo se ve, creo que se pierde un poquito el título, pero la asociación de trastuzumab con lapatinib en el terreno adyuvante también es algo que se estudió. Ellos utilizaron la neoadyuvancia, ya sea con antraciclinas o taxanos, y también en el terreno adyuvante utilizaron lo habitual, un año de trastuzumab, otro brazo de lapatinib, o bien el switcheo, trastuzumab lapatinib, o bien lapatinib más trastuzumab, un estudio bastante interesante, en donde también todas las pacientes recibieron, en el caso de no haber recibido neoadyuvancia, adyuvancia con paclitaxel o bien con docetaxel, y los resultados fueron estos. El periodo libre de enfermedad no se modificó, asociando doble bloqueo anti-HER2 adyuvante, fue similar a lo que actualmente utilizamos, un año de trastuzumab, y por receptores hormonales tampoco se modificó, independientemente si eran positivos o negativos. La sobrevida libre de enfermedad fue la misma. En cuanto al uso de taxanos, tampoco hubo modificaciones, y la sobrevida global tampoco se vio modificada, de tal manera que en cuanto al perfil de toxicidades y apego, como podemos ver, el apego, hubo mayor apego en los brazos que recibieron trastuzumab versus los que recibieron lapatinib o asociación de doble bloqueo. Esto también, en cuanto al perfil de toxicidad, fue mucho mayor cuando se asociaron los dos medicamentos, trastuzumab-lapatinib, de tal forma que esto viene a confirmar que el uso de trastuzumab como monoterapia en la adyuvancia continúa siendo el estándar de tratamiento. Lapatinib es un medicamento que entre sus principales eventos adversos es la diarrea y el rash. Entonces, en cuanto a la función cardíaca, tampoco hay un impacto con la asociación de doble bloqueo. Esto se traduce también en el terreno de la neoadyuvancia. No vamos a generar mayor cardiotoxicidad si asociamos los dos medicamentos. Ahora bien, la paciente llegó con nosotros en marzo del 2014, se documentó por PET un nódulo pulmonar, el cual fue resecado igualmente en medio privado, y el reporte de la metástasis pulmonar fue adenocarcinoma con receptores hormonales negativos y HER2 3 cruces. Inició paclitaxel con carboplatino y por reacción al carboplatino solo continuó con paclitaxel semanal más trastuzumab. El gamagrama mostraba 3 lesiones que no eran pues 100% concluyentes de actividad tumoral versus traumatismo, y la tomografía mostraba derrame pleural muy probablemente asociado al evento quirúrgico. En el momento actual, la paciente continúa con paclitaxel trastuzumab, y aquí la pregunta sería, ¿hasta cuándo dar esquema de quimioterapia? La otra pregunta sería, monoterapia versus poliquimioterapia. Dar mantenimiento con trastuzumab monoterapia, ¿hasta cuándo? Y en caso de progresión a la primera línea con trastuzumab, ¿qué tratamiento continuar? Respecto a la primera pregunta, ¿hasta cuándo dar quimioterapia? Los esquemas paliativos nos hablan de que vamos a dar quimioterapia hasta que tengamos evidencia de enfermedad, mas sin embargo existe un grupo de pacientes en los que probablemente el darle descansos y continuarle solo con terapia anti-HER puede ser una buena estrategia. Incluso me alarma cuando me dicen que una paciente lleva 16 meses de, no sé, de capecitabine y la enfermedad sigue igual. Digo, por Dios, déjala en paz y dale solo trastuzumab. Monoterapia versus poliquimioterapia, esto es muy interesante también porque recientemente se hizo una encuesta en internet aquí en México a oncólogos médicos y se observó que en quimioterapia, en enfermedad metastásica primera línea, muchos de nosotros como oncólogos dábamos poliquimioterapia de entrada, cuando en realidad las guías nos hablan que dar poliquimioterapia solamente en enfermedad visceral, en crisis visceral, en crisis visceral y en enfermedad con rápido crecimiento, rápida progresión, está indicada la poliquimioterapia. Si no, es dar monoterapia.
así lo marcan las guías, todas las guías internacionales. Dar mantenimiento con trastuzumab monoterapia, ¿hasta cuándo? Hace poco me comentaban un caso de torre de control, un caso de una paciente que recibió trastuzumab taxano, logró respuesta completa en la recaída pulmonar y llevaba 1 año y medio con trastuzumab de mantenimiento. Y entonces me preguntaban, doctor, ¿hasta cuándo le vamos a dar el trastuzumab a esta paciente? Y uno diría de manera lógica, pues hasta que progrese o hasta que recaiga, perdón, o hasta que tenga intolerancia al tratamiento, pero realmente en ese escenario no tenemos respuesta a esa pregunta. En mi opinión, creo que yo le suspendería el trastuzumab después de 1 año y medio, digo, sin evidencia de enfermedad medible tras la recurrencia. No sé, quizá algunos piensen lo contrario. En caso de progresión a la primera línea con trastuzumab, ¿qué tratamiento continuar? Muchos de nosotros habitualmente continuamos el trastuzumab después de que progresan a la primera línea de manera rutinaria, y eso es en todo el mundo. Sin embargo, cuando vemos la evidencia, hay un solo estudio que habla del beneficio de continuar trastuzumab tras la progresión, continuarle con capecitabine, un estudio que se tuvo que cerrar por el bajo reclutamiento, en el que cada brazo tuvo menos de 100 pacientes, en donde hubo una alta selección de pacientes. La evaluación de la enfermedad no se hizo por un panel independiente, fue por los mismos investigadores, y entonces la evidencia que tenemos de continuar trastuzumab, aunque todos en el mundo lo hacemos en caso de no tener otro recurso, continuar trastuzumab tras la progresión, cuando ya existe evidencia de resistencia o de mecanismos de resistencia a trastuzumab, se vuelve un poco controversial el continuarles del trastuzumab tras la progresión. Sin embargo, los datos retrospectivos y los datos indirectos nos arrojan que es lo mejor continuarle trastuzumab e irle cambiando la quimioterapia, aunque me parece que la evidencia no es muy contundente. Y esta es la historia de la terapia anti-HER2. En 1998 inició trastuzumab. Yo empezaba la residencia en aquel entonces en oncología y eran pacientes altamente seleccionados, casi recomendados, porque el medicamento nos parecía muy costoso, y recibió la aprobación trastuzumab en el terreno paliativo. Después vino, casi 10 años después, vino lapatinib en aquellos pacientes que progresaban a trastuzumab, asociado a capecitabine, demostrando que era mejor darle lapatinib con capecitabine que capecitabine solo. Sin embargo, esto también se demostró que era en un subgrupo, no era en todos. Trastuzumab más un inhibidor para enfermedad con receptores hormonales positivos, también recibió la aprobación. Lapatinib con capecitabine en la Unión Europea hasta el 2008, después lapatinib con letrozol en enfermedad con receptores hormonales positivos en el 2010. En el 2012 viene pertuzumab, trastuzumab más quimioterapia. En la Unión Europea se aprueba en el 2013 TDM1 y actualmente a nivel mundial se ha autorizado la asociación de pertuzumab, trastuzumab más docetaxel, pero también lapatinib con trastuzumab en receptores hormonales negativos. Es algo que ya se ha probado, pero que pocos de nuestros pacientes tienen al alcance un recurso con este costo. En cuanto a las guías de tratamiento para tumores HER2 positivos, es importante comentar que si la paciente tiene una recaída y presenta positividad para receptores hormonales, no cabe duda que la terapia endocrina hay que agotarla, terapia hormonal hay que agotarla, pues es mínimo 3 líneas de tratamiento, si es que no tiene crisis visceral. Se prefiere la terapia hormonal, pero en caso de que tenga crisis hormonal, visceral, lo ideal es darle trastuzumab, pertuzumab más taxano, y posteriormente, si progresa, cambiarle la terapia. Lo recomendable a nivel mundial es TDM1 o bien otro tipo de terapia, puede ser lapatinib con capecitabine. Posteriormente a la progresión, continuarle con terapia anti-HER2 y dependerá del ECOG.
dejarlo fuera de tratamiento con manejo de soporte. Ahí también es una controversia porque actualmente ya las guías recomiendan que solo dar quimioterapia paliativa hasta una cuarta o quinta línea es lo recomendable. Llevarlo más allá no siempre es lo bueno, pero también hay que individualizar los casos porque hay pacientes que tienen enfermedad visceral de lento crecimiento con muy buen estado general que nos va a permitir darle varias líneas de tratamiento e incluso mejorar su sintomatología. Aquellas pacientes que tienen cutánides y enfermedad ganglionar periférica, en las cuales ya llevan 6 líneas de tratamiento y le damos una monoterapia y vemos cómo la enfermedad disminuye. Es una paciente que tiene una enfermedad de lento crecimiento y que muy probablemente se va a beneficiar hasta de más líneas. Estos son los estudios que se han corrido con pacientes que ya progresaron a trastuzumab. Tenemos este estudio de lapatinib con capecitabine versus capecitabina solo. El estudio Emilia, que nos demostró que TDM1 era mucho mejor que lapatinib más capecitabine, con 3 meses de diferencia. Aquí 2 meses con lapatinib versus pura quimioterapia, el estudio Teresa, en el cual TDM1 versus la elección del médico también nos demostró que había un beneficio de 3 meses en la sobrevida libre de progresión, y este otro estudio de lapatinib más trastuzumab versus lapatinib solo también nos trajo mejorías. Puede ser una herramienta si es que la paciente no es susceptible de quimioterapia sistémica, o bien si queremos retrasar el dar quimioterapia, la asociación de lapatinib con trastuzumab tras la progresión a trastuzumab puede ser una buena herramienta. Y respecto a los porcentajes de respuesta, ya en pacientes previamente tratadas, vean ustedes cómo el beneficio es poco desde mi punto de vista, más sin embargo la asociación de terapia anti-HER2 duplica los porcentajes de respuesta, ya sea con TDM1 o bien con lapatinib. Y las guías actuales nos recomiendan que en el escenario en el que el paciente no haya recibido previamente trastuzumab, sin duda la primera línea es dar docetaxel, trastuzumab más pertuzumab. La segunda línea es continuar con TDM1, la tercera lapatinib más capecitabina y la cuarta lapatinib más trastuzumab. En el escenario en el que el paciente haya recibido trastuzumab, bueno, TDM1, segunda línea, lapatinib más capecitabina, tercera línea, lapatinib trastuzumab y cuarta línea, trastuzumab más quimioterapia. Nuevamente se reintroduce trastuzumab con la idea de mejorar las tasas de respuesta. ¿Cuáles son los elementos que nos van a ayudar a seleccionar el tratamiento para terapia anti-HER2? Sin duda, la eficacia de la terapia a la primera línea. Pacientes que tuvieron una rápida progresión a trastuzumab como primera línea metastásico, es poco probable que se beneficien quizá de continuarles con trastuzumab y cambiar la quimioterapia, o bien darles lapatinib. Lo veo poco probable que ese paciente se beneficie. Sin embargo, un paciente que tuvo un beneficio de más de un año con trastuzumab es muy probable que responda. La tolerancia a la primera línea de tratamiento, también la preferencia del paciente. Hay pacientes que prefieren no recibir quimioterapia. Eso lo vemos habitualmente en el terreno privado. Y la extensión de la enfermedad. Recordar que el lapatinib puede actuar a nivel del sistema nervioso, que trastuzumab, incluso hemos ya a lo largo de la historia de trastuzumab, hemos visto cómo la enfermedad se va al sistema nervioso tras el uso de trastuzumab. Entonces, en el terreno de enfermedad metastásica al sistema nervioso central es un tema que se debe de abordar en el Consenso Mexicano de Oncología. No lo abordamos, pero creo que sería importante. ¿Cómo seleccionar TDM1 o bien lapatinib trastuzumab? TDM1 es el estándar después de la primera línea a trastuzumab más pertuzumab, lapatinib más trastuzumab. Puede estar indicado en pacientes que no son susceptibles de quimioterapia, que sus condiciones generales no lo permiten, o bien el estatus hormonal. Aquí es muy importante el estatus hormonal en la terapia anti-HER2.
Y las conclusiones de la terapia es que las opciones de tratamiento para cáncer metastásico se han incrementado, que la primera línea de la asociación con doble bloqueo más un taxano es el estándar, que la segunda línea de opción es el TDM1 o bien la patinib trastuzumab o bien la patinib capecitabina, que hay que valorar estos factores para la toma de decisiones: número de metástasis, localización, características de los pacientes, síntomas y estatus de los receptores hormonales. Y en este sentido, el estatus de los receptores hormonales tiene vital importancia. Vean ustedes cómo en los primeros análisis retrospectivos que se estudiaron, el inmunofenotipo tuvo mucho que ver con el comportamiento de la enfermedad a distancia y la sobrevida global. Hoy sabemos que aquellos pacientes que tienen receptores hormonales positivos y HER2 negativo son las pacientes que tienen mejor pronóstico en cuanto a sobrevida global y enfermedad a distancia. Mas, sin embargo, las pacientes triple negativo o bien aquellas pacientes que tienen HER2 positivo y receptores hormonales negativos son las pacientes que peor les va a ir, que menos tiempo de vida van a tener y mayor probabilidad de metástasis a distancia van a desarrollar. Y en un análisis bastante interesante de la doctora Cardoso y Montemurro, ellos analizaron a 5 años cuál era el comportamiento que tenían las pacientes que tenían receptores hormonales positivos, HER2 positivo, y que habían sido tratadas con trastuzumab. Vean ustedes cómo la sobrevida a 5 años era del 30% versus aquellas pacientes que tenían receptores hormonales negativos era del 18%, pero cuando no habían recibido trastuzumab se recortaba a la mitad la expectativa de vida en aquellas pacientes que tenían receptores hormonales positivos y aquellas que tenían receptores hormonales negativos era el peor escenario. De tal manera que los receptores hormonales toman gran importancia en el uso de terapia anti-HER2. En este análisis y este corte que hizo Montemurro, él encontró que había 2 cortes en la positividad de receptores estrogénicos y positividad de receptores de progesterona, encontrando que si el receptor de estrógenos estaba más del 30% positivo, la paciente iba a tener en aquellas pacientes que recibían quimioterapia más trastuzumab, iban a tener un porcentaje menor que si no expresaban los receptores hormonales estrogénicos. Y la progesterona igual, vean ustedes cómo respondían menos si tenían alta positividad a receptores que aquellas que tenían menos positividad a receptores. De tal forma que lo que podemos concluir en este análisis es que el utilizar quimioterapia más trastuzumab en las pacientes que tienen menos positividad para receptores hormonales resulta ser más eficaz en cuanto al beneficio objetivo y el beneficio subjetivo. Esto nos habla de que estas pacientes con receptores hormonales deben de recibir terapia anti-HER porque son las que más se van a beneficiar. ¿Qué tratamiento dar? Un bloqueo vertical asociando 2 mecanismos distintos, la patinib que actúa sobre los receptores 1 y 2, HER2, o bien la asociación de 2 anti-HER2 que actúan en distintos epítopes del receptor, pertuzumab más trastuzumab. ¿Cuál es lo más efectivo? Sin duda, los resultados parecen indicar que la asociación de trastuzumab-pertuzumab es la mejor asociación. El estudio Cleopatra, que ya es de muchos conocidos, en el cual le llevó la aprobación de pertuzumab más trastuzumab con docetaxel en primera línea, nos permitió identificar que es la primera línea de quimioterapia paliativa con una expectativa de vida muy importante de 56 meses en el último reporte. Y estos son los estudios que se han desarrollado y que ya también se han comentado respecto a la asociación de la patinib con trastuzumab en pacientes exclusivamente que tienen receptores hormonales negativos. Vean ustedes cómo la asociación de 2
anti-HER2 trae mejores sobrevidas libres de progresión y mejores sobrevidas globales. En este estudio de lapatinib trastuzumab versus capecitabine solo también, aquellos pacientes que tenían receptores hormonales negativos se veían grandemente beneficiados en cuanto a la sobrevida libre de progresión y sobrevida global. De ahí que este subgrupo de pacientes que tienen receptores hormonales negativos, HER2 positivo, son los que más impacto vamos a tener, y ha sido consistente el estudio Teresa y el estudio Emilia también nos demostraron que este subgrupo de pacientes debe de recibir un doble bloqueo anti-HER2. Las curvas de sobrevida para receptores hormonales negativos HER2 positivo con asociación de lapatinib trastuzumab tuvo un beneficio de 17.2 meses, realmente muy considerable, y no hubo impacto de asociar dos anti-HER2 en receptores hormonales positivos. En realidad, creo que debemos de ser selectivos y también considerar los principales eventos adversos. En cuanto al TDM1, el efecto principal es la fatiga y la trombocitopenia, la neutropenia. En el estudio Emilia, TDM1, fatiga, y lapatinib con capecitabine, diarrea, síndrome mano-pie, vómito y fatiga. En el estudio de lapatinib trastuzumab, diarrea y rash es el principal, y en el estudio de lapatinib capecitabine igual, como se mencionó, la diarrea, el síndrome mano-pie y el rash son los principales. Ahora, esta es la estrategia que se propone, dependiendo del HER2 y dependerá de la positividad o la negatividad para receptores hormonales. Por ejemplo, si tenemos positividad para receptores hormonales y tenemos enfermedad indolente, se puede dar trastuzumab o dar lapatinib más un inhibidor de aromatasa por la positividad, o bien dar trastuzumab más taxano, y en caso de progresión, TDM1. En caso de crisis visceral y rápida progresión, lo indicado es la asociación del doblete más el taxano, y a la progresión darle TDM1, o bien puede ser esta opción para pacientes que no toleran la quimioterapia, y en caso también de progresión y de que no se cuente con el recurso lapatinib capecitabine, puede ser utilizado. En el caso de negatividad a receptores hormonales, sin duda, la asociación de dos bloqueadores es lo más benéfico, pero también ese paciente es el candidato ideal para darle quizá monoterapia con un anticuerpo, o bien quizá darle hasta monoterapia con quimioterapia si es que no se cuenta con el recurso anti-HER2. Las conclusiones finales es que son los receptores hormonales importantes en la toma de decisiones, que tienen un impacto pronóstico y respuesta a la terapia anti-HER2, que hay ya un estándar de tratamiento. En este caso sería el pertuzumab más trastuzumab más un taxano. La segunda línea es lapatinib más trastuzumab, si es que no tenemos TDM1, o bien si es que el paciente no es candidato a quimioterapia, o bien la monoterapia se prefiere versus la poliquimioterapia en pacientes que no tengan crisis visceral. El manejo de toxicidades es importante, y que también dependerá del perfil del paciente y del perfil de toxicidad para la toma de decisiones. Finalmente, estos son los estudios que apoyan el uso de la segunda línea, Emilia, Teresa, y este estudio de lapatinib con capecitabine, o bien hay evidencia suficiente que dar trastuzumab en segunda línea con vinorelbine puede ser una buena herramienta, o bien solo doble bloqueo. Y en tercera línea, estos son los estudios que ya mencioné respecto a dar lapatinib más trastuzumab, o bien dar lapatinib más capecitabine. Muchas gracias.